Buenas tardes, tutora. Este es el video de sustentación de la tarea número 5, la recopilación de los escenarios 1 y 2. Mi CEDAR es el José Acevedo y Gómez, mi grupo es el número 3, soy Ingrid Tatiana Campo Mejía. El video lo hago desde Cali. La propuesta de solución del problema de contaminación del suelo en el escenario 1 por pesticidas agrícolas y o residuos agroindustriales. Tenemos que la alternativa socioeconómica que proponemos para dar el manejo del problema por pesticidas es el proceso de fitorremediación. La fitorremediación es un proceso que utiliza las plantas y los microorganismos asociados a ellas para descontaminar. Se basa en la capacidad de ciertas especies vegetales de absorber, tolerar, acumular y degradar sustancias tóxicas, disminuyendo la peligrosidad de los contaminantes que contiene. Es una técnica biológica que permite llevar a cabo la descontaminación de suelos o de la depuración de aguas residuales, debido a la capacidad restauradora de algunas plantas. También se basa en procesos que ocurren naturalmente por los cuales las plantas y los microorganismos rizosféricos degradan y secuestran contaminantes orgánicos e inorgánicos. También es un proceso que solo requiere el uso de plantas, podemos decir que es sostenible y económico, el cual permite disminuir la contaminación del suelo, como también del agua y del aire de contaminantes como hidrocarburos, plaguicidas, sustancias tóxicas, explosivos, detergentes, entre otros como los metales pesados. Tenemos acá las desventajas y las ventajas de la fitorremediación. Algunas de las ventajas son que es una tecnología sustentable, es eficiente para tratar diversos tipos de contaminantes, es aplicable a ambientes con concentraciones de contaminantes de bajas a moderadas. Y algunas de sus desventajas son que es un proceso relativamente lento, es dependiente de las estaciones climatológicas, y el crecimiento de la vegetación puede estar limitado por extremos de la toxicidad ambiental. Acá tengo un video de cómo funciona la fitorremediación en las plantas para la descontaminación. Vamos a explicar el proceso de la fitodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización. Ese es el diagrama que se colocó en el trabajo del escenario número 1 del diagrama del proceso de tratamiento. Acá vamos a ver cómo funciona la fitorremediación. Bueno, el primer aspecto que vamos a explicar es la fitodegradación o la fitotransformación. Esos son los agentes contaminantes en las plantas. Entonces, es la fitodegradación o la fitotransformación es la ruptura de contaminantes absorbidos por las plantas por metabolización. Se utiliza para tratar la contaminación por hidrocarburos aromáticos totales del petróleo, plaguicidas, compuestos clorados, entre otros. En el proceso de los contaminantes puede ser degradados total o parcialmente por las relaciones enzimáticas, las enzimas que se encuentran en la planta, y los microorganismos, es decir, que son asimilados y retenidos en sus vacuolas o fijados a estructuras celulares como por ejemplo la lignina. La fitoextracción. La fitoextracción o fitoacumulación se basa en la capacidad que tienen algunas especies de plantas vegetales para acumular contaminantes en sus raíces, tallos o follaje. Su aplicación principal es para retirar metales pesados o en algunas ocasiones isótopos radiactivos o contaminantes orgánicos. Se utilizan plantas conocidas como metabólicas o hiperacumuladoras. La técnica de la fitoextracción consiste en dejarlas crecer durante varias semanas o incluso meses.
posterior a lo cual serán cosechadas y utilizadas en compostaje para reciclar los metales o pues más comúnmente las incineran. Acá vemos cómo era el proceso. Aquí están los agentes, bueno, como dice el proceso, se cosechan para después los residuos ser incinerados. La fitovolatilización es la absorción y transpiración de un contaminante por las especies vegetales. Es un proceso que se realiza desde la raíz debido a que las plantas y los árboles absorben agua contaminante en el agua contaminantes orgánicos e inorgánicos, los cuales por medio de la transpiración se libera hacia la atmósfera. Los contaminantes que más se eliminan mediante este proceso son compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el nitrobenceno, el tolueno, el etilbenceno, el arsénico, el mercurio y el selenio. Entonces acá pues estos son los agentes contaminantes y acá vemos cómo son eliminados en la atmósfera a través de la transpiración. Ese es el proceso del tratamiento como tal de la fitorremediación. Tenemos también la propuesta de solución del problema del escenario número 2, que era por hidrocarburos y metales pesados. Entonces la alternativa socioeconómica que elegimos fue la biorremediación. El fundamento bioquímico de la biorremediación se basa principalmente en la serie de reacciones de oxidorreducción, cuyo final es la obtención de energía que se produce en la cadena respiratoria o transportadora de electrones de las células. También utiliza las plantas o enzimas de ellas para eliminar los contaminantes de los diferentes ambientes, los cuales emplean los organismos autóctonos del sitio contaminado o de otros sitios. Los métodos de biorremediación son in situ o ex situ. Tenemos las ventajas y las desventajas. Las ventajas son que se transfiere poca contaminación de un medio a otro y esa tecnología no es muy invasiva. Bueno, estos procesos no requieren mayores componentes estructurales o mecánicos que tengan que intervenir en el medio, entonces no genera ninguna amenaza. Y las desventajas son que si no se realiza la biodegradación de forma completa, puede generar intermediarios metabólicos inaceptables para el medio, por lo que puede generar un contaminante similar o más perjudicial que el inicial. Acá tenemos otro video explicativo que nos dice qué es exactamente la biorremediación. Teniendo en cuenta que debido a las catástrofes en el suelo que afectan el ecosistema, la mayoría de estos suceden producidos por el efecto del hombre, la degradación de los suelos pues podría tardar hasta un siglo en recuperarse, lo cual puede solucionarse mediante la biorremediación. ¿Qué es exactamente la biorremediación? Es el proceso que utilizan microorganismos, hongos, plantas, bacterias o enzimas de las plantas para recuperar el ecosistema y que ha sido contaminado por sustancias nocivas. Si se lleva a cabo la remediación en el propio sitio, es denominada in situ. Por lo que algunas especies son capaces de absorber y acumular de forma rápida esos contaminantes entre sí mismas cuando son sobreestimuladas. Y también está el método ex situ, que es donde se extrae el terreno contaminado. Se extrae el terreno contaminado y pues se extraen los contaminantes para posteriormente eliminar en bioreactores, que es allí cuando se llama el método ex situ. Aquí entonces entran a jugar un papel importante las enzimas,
que pues son las catalizadoras biológicas que facilitan la conversión de sustancias en productos, reduciendo la energía de activación necesaria para que la reacción suceda. Y hay tres tipos de bioremediación: la micorremediación, la fitorremediación y la biorremediación microbiana. En este caso, para el escenario número 2, vamos a usar el proceso de fitorremediación, que es mediante las plantas, donde existen varios subtipos. Entre ellos está la fitoestabilización, la cual emplea plantas para reducir la contaminación en los suelos, reduciendo la movilidad de los contaminantes, acumulándolos en las raíces. Y está la fitoextracción, que es aquella en la que las plantas absorben y concentran en sus hojas y tallos los contaminantes contenidos en el suelo que amenazan, que tienen los metales pesados. Está la micorremediación, pues que se trata con hongos, y la biorremediación microbiana, pues que se trata mediante bacterias. Acá tenemos el esquema del proceso de tratamiento con la fitorremediación. Acá tenemos mediante los metales pesados, que después fue el que nos pusieron de escenario número 2. Bueno, aquí nos explica que son acumulados en los tejidos y órganos de los animales, pasando posteriormente a producciones de carne, leche y huevos, pues que es como se puede transmitir. La contaminación de metales pesados como el mercurio, arsénico y cadmio se introduce al ambiente por irrigación de aguas residuales en procesos de cosecha. Está también con la contaminación por metales pesados. Bueno, acá mostramos cómo llegan los metales pesados a las plantas. Entonces aquí es cómo se produce en el suelo y cómo llegan a las plantas. Por la superficie y la raíz, ¿no? Mediante la absorción. Estas las plantas, entonces dice que pues se almacenan en la raíz, luego se dispersan por las ramas, hojas y semillas. Acá tenemos por último la legislación ambiental, que contempla pues en Colombia el manejo sobre el recurso del suelo, y las conclusiones y recomendaciones personales. Bueno, está en la fitorremediación, es una buena opción, así su proceso sea lento y tenga algunas desventajas, las cuales con un manejo adecuado podrían ser mínimas, permitiendo así un mejor resultado en su aplicación. Y la biorremediación in situ es la opción más adecuada para la recuperación de los suelos, pero se deben valorar los siguientes factores, como el impacto ambiental, las actividades industriales, los costos comparativos con otros tratamientos, la dificultad de acceso a la zona, la determinación del porcentaje del tratamiento, la velocidad del proceso, el potencial peligro de extensión de la contaminación. Esas son como las recomendaciones después de aplicar estos dos procesos de tratamiento. Y acá tenemos la bibliografía en la que nos basamos para obtener esta información. Muchas gracias por la atención.